Hola con todos, soy Juan Isaac Zambrano Martínez, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, alumno de la Facultad de Ciencias Informáticas. Este video tutorial es realizado para la materia de Inteligencia Artificial, cátedra impartida por el ingeniero Jorge Pincay. El día de hoy les voy a hablar sobre la inteligencia artificial en los videojuegos. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? El término inteligencia artificial es en sí simular las funciones superiores del cerebro, es decir, la creación de máquinas que sean capaces de pensar o de asimilar la inteligencia humana dentro de un computador. En otras palabras, la inteligencia artificial se caracteriza por la capacidad de razonar a un agente racional no vivo. Bueno, la IA o inteligencia artificial, diríamos que la inteligencia artificial trata de cierto modo de sustituir el cerebro humano por una máquina. Las máquinas artificiales poseen las capacidades de un hombre, ya que éstas poseen la habilidad de aprender y discernir, y con una gran ventaja sobre el individuo, ya que no necesita descansar para poder funcionar. Asimismo, en cuanto a una máquina que sufre y se autoevalúa, como el ser humano, se requiere que la misma esté en una interacción evolutiva con el mundo exterior. Y en la actualidad, los científicos están considerando crear lo que son las máquinas artificiales con una capacidad de sentir emociones, a fin de aumentar la eficacia de las mismas. Por último, decimos que el término inteligencia artificial se relaciona bastante con una película estadounidense que fue lanzada en el año 2001, dirigida por Steven Spielberg, la cual se narra la historia de un robot creado por científicos para reemplazar a un niño y poco a poco demuestra su amor por sus poseedores humanos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Basándonos en la película, dicho robot empezó a aprender, que es el principio de la inteligencia artificial, aprender, y empezó a desenvolverse como un niño normal, al punto de que muchos pensaban que en verdad era un niño de verdad, cabe la redundancia. Y la película se desenvuelve en el aprendizaje del robot o de la inteligencia artificial a través de los humanos y de las cosas que le rodean. Bueno, como yo lo había mencionado, que les iba a hablar sobre la inteligencia artificial en los videojuegos. Bueno, los primeros intentos de desarrollar lo que es la inteligencia artificial estuvieron basados específicamente en juegos como el ajedrez, los juegos de tácticas. Y en la actualidad existen muchos juegos en los cuales se utiliza la inteligencia artificial. Entre los beneficios de la inteligencia artificial en los videojuegos tenemos que los enemigos saben navegar por el terreno, pueden percibir nuestra cercanía y adoptan las estrategias dinámicas. ¿A qué nos referimos con esto? Los enemigos van a poder buscarnos, localizarnos, se darán cuenta de que en este caso nuestro jugador está cerca, y sus estrategias van a variar en sinnúmero de formas, dependiendo de cómo vayamos a estar jugando. En cuanto a los amigos y las unidades, pueden seguirnos adecuadamente por todo lo que es el terreno. Se mueven en formaciones inteligentes y saben dar apoyo de una manera inteligente. ¿De qué manera? Si estamos en un juego de shooters, como sería de Call of Duty, cualquiera de las versiones, tendríamos a nuestros aliados
que avanzarían con nosotros a través del campo, y asimismo el apoyo sería de manera inteligente, que podrían defendernos sin necesidad de que nosotros nos demos cuenta. Bueno, en sí, ¿qué es lo que depara el futuro? Son varias las dudas que se tiene con respecto a los futuros avances tecnológicos en cuanto a los videojuegos, como por ejemplo, tendremos enemigos más astutos capaces de rastrear nuestros pasos, quizás los aliados que nos cubran las espaldas en el momento justo, o sea, nos salven en momentos críticos. Lo de los enemigos que nos logren rastrear sería algo muy interesante en cuanto a los juegos, pero todo está en esperar y ver cómo se va desarrollando poco a poco. En este caso les voy a hablar sobre Pac-Man, un juego mundialmente conocido, el cual fue creado en los principios de los años 80 por Toru Iwatani para una plataforma arcade. La figura de Pac-Man todos ya saben que es amarilla, y su idea, aunque se ven algo irónico, de cómo tener la forma de Pac-Man fue justo una noche que salió con sus amigos a comer pizza. Tomó una rebanada y al ver la forma decidió que esa sería la forma que tendría Pac-Man. Bueno, Pac-Man tuvo un rotundo éxito que logró furor durante toda una época y no es para menos. Pac-Man en sí fue un grandioso juego que contó con entretenidos 255 niveles de dificultad creciente, que realmente era una característica que era digna de ver, sobre todo para sus años de lanzamiento, que son los primeros en la empresa de videojuegos en la que se desenvolvía. Bueno, como ya les había mencionado, Pac-Man es un círculo amarillo con una gran boca, la cual intentaba luchar contra los fantasmas a través de numerosos niveles, los cuales tenían la forma de laberinto, que cada vez que avanzaba de nivel se volvían mucho más complicados. La forma de acabar temporalmente con los fantasmas era comiendo los círculos blancos que se podían encontrar generalmente en la esquina de los diversos laberintos, con los que Pac-Man se vuelve prácticamente invencible durante un tiempo, lo cual le permitía acabar con todos los fantasmas del nivel. Claro está que era temporalmente, puesto que una vez que los fantasmas se los acababa, volvían al lugar de inicio donde ellos estaban, que era en el centro, y con un lapso de tiempo empezaban ellos a salir. A la misma vez, Pac-Man integraba la clásica característica y objetivo de obtener puntos, que si bien no es lo más importante de lo que es un juego, sino es algo que atrae en sí a los jugadores, por decir yo soy el mejor, yo obtuve un mejor puntaje, que en ocasiones es lo que le da más emoción al juego, sobre todo si el juego es hecho bajo dos personas. Y bueno, como la mayoría de los juegos de historia, sin más ni más, Pac-Man representaría lo que es la eterna lucha entre el bien y el mal. El primer juego de Pac-Man, bueno, fue lanzado el 22 de mayo de 1980. Y como ya les había mencionado, tiene el objetivo de acabar con los fantasmas que atacan en todos los niveles del juego. Asimismo, de los 255 niveles que les decía, quedaba el oculto, el número 256, el cual al terminarlo, por un bug que sucedía, ponía la pantalla de diferentes píxeles y nos volvía al principio. Si no, de esta manera hubiéramos tenido un juego casi infinito. Los círculos blancos que permitían acabar con los fantasmas se encontraban en los cuatro extremos del laberinto. Como ya les decía, Pac-Man se volvía invencible durante un lapso de tiempo determinado. Tras comer todos los puntos del tablero, se pasaba al siguiente nivel, y también contaba con un modo de juego en el cual se puede obtener puntos tomando los diferentes complementos que aparecen en los niveles. La forma de morir era que los fantasmas te tocaran cuando no estabas bajo el efecto de alguna de las esferas blancas,
Y también se pasaban videos alternativos de Pac-Man con los fantasmas entre ciertos niveles. Y gracias a este juego, Pac-Man se constituye como la gran moda entre los gamers en los años 80. Bueno, de tanto hablar de los fantasmas, vamos a conocerlos un poco más. Blinky era el fantasma rojo, el cual su territorio era todo lo que era la esquina superior derecha. Era el más peligroso de todo y tenía la capacidad de localizarte en cualquier parte del mapa y cogerte desprevenido, con sorprendentes cambios de dirección. En sí era muy rápido. Bueno, el fantasma rosado, Pinky, tenía su territorio en la parte superior izquierda. Era rápido, pero más predecible que Blinky. Se podía leer los movimientos del jugador con luz blanca, así que no te dejaba escapar fácilmente, una vez que te haya visto. Clyde, el cual era el fantasma naranja, era lento y no perseguía a Pac-Man de forma intencionada, se limitaba solo a estar en una región cercana, y su zona era la parte inferior izquierda. Inky, el fantasma celeste, era el más lento de todos, muy miedoso, y si se encontraba con Pac-Man, tal vez él huía, que era algo relativamente chistoso. Y su zona era la esquina inferior derecha. Bueno, Pac-Man, ¿qué tiene que ver en cuanto a la inteligencia artificial? Como ya les mencioné en antes, la característica de todos los fantasmas eran específicas. Y todas estas características son productos de la inteligencia artificial creada durante el proceso de programación al momento de desarrollar el juego, obviamente por los desarrolladores. Y aquí va una pequeña adición a cuanto a lo que era Pac-Man en cuanto a su juego. Una de las leyendas urbanas que existían en Pac-Man era que uno podía atravesar a los fantasmas. Si bien es algo terriblemente complicado, que solo sucede una de cada 60 veces, esto se va a deber a la forma en que el juego redibuja las pantallas y detecta las colisiones de los muñecos. Si se da la casualidad y el timing correcto, los centros de los píxeles que forman los personajes podrían entrecruzarse de la forma adecuada, de modo que lo que parecía una colisión inevitable, acabando con una de nuestras vidas, se convertía en un movimiento limpio, como cualquier acto de magia. No soy el único que creo haber intentado muchas veces eso. Me habrá salido una exagerando 2 veces, pero era algo muy difícil de hacer. Bueno, ahora les mostraré un video de Pac-Man, cómo empezaba el juego y un pequeño truco en el cual podían ingresar a cierta área del tablero y eran indetectables, el cual lo podían utilizar para descansar un momento sin necesidad de pausar el juego. Como vemos, Pac-Man pasa por todos lados, recoge los puntos, escapa de los fantasmitas, sigue e ingresa a nuestra parte, en la cual es prácticamente indetectable. Nos vamos a dar cuenta que los fantasmitas van a pasar una y otra vez y no lo van a detectar. Otra forma de escapar de los fantasmitas era fijarnos en qué dirección miraban, porque dada esa dirección ellos iban a avanzar. Ahora vamos a ver algo de lo que es el código de Pac-Man. Para esto vamos a hacer Visual Studio y el código que tengo es en C++. Bueno, nos podremos dar cuenta claramente aquí en lo que es el código, lo que va a ser el color, los puntos, la cantidad de puntos de lo que es el panel. Vamos a tener en esta parte de acá lo que son las coordenadas para lo que es X, Y, para poder ubicarnos en el tablero. En esta parte vamos a tener lo que es el mapa,
Se necesitaría algo de imaginación como para poder darnos cuenta y bueno, también haber jugado lo que es Pac-Man para saber cómo es el mapa. Acá tendremos lo que son los colores de cada una de las regiones, de cada una de las partes. Tendremos lo que son las teclas de dirección, cómo van a funcionar en lo que es el juego. Vamos a tener nuestra clase fantasma, en la cual vamos a tener las funciones que van a ser, ya sea lo que es dibujar el fantasma, borrarse, moverse y chocar contra Pac-Man, o sea, acabar con él. Vamos a tener lo que es el color, lo que va a suceder cuando el código del que va a tener cuando va a chocar con Pac-Man. Asimismo vamos a tener lo que es la parte de cada vez que choque, como les había mencionado en la parte del código que va a ser del choque, va a restarse una de las vidas de las que tenga. Asimismo va a tener el movimiento de cada fantasma, que va a dirigirse en cada una de las secciones. Tenemos 4, por tal motivo son 4 fantasmas. El marcador, donde vamos a tener nuestro puntaje, nuestro score, de cuántos puntos hemos alcanzado durante la partida del juego. Vamos a tener lo que son nuestras vidas y los colores. Más abajo tendremos lo que es cada uno de los fantasmas. Vamos a tener nuestras vidas, al momento de teclear, por donde vamos a pasar, lo que va a suceder en cada choque con cada uno de los fantasmitas. Y bueno, esta será la parte final de Pac-Man en cuanto a la rutina del atajo, o sea, pasar por los túneles que nos pasaban del lado derecho al lado izquierdo en un instante, tanto en la parte inferior como en la parte superior. En sí, este sería todo lo que es el código de Pac-Man. En la actualidad ya no solamente se juega Pac-Man bajo el criterio de terminé Pac-Man, sino y ya no tampoco con respecto a quién tiene el mejor puntaje, puesto que al finalizar Pac-Man, por lo general el mayor puntaje recogiendo todos esos puntos ya fue obtenido por otra persona hace un buen tiempo atrás. Y lo que se está realizando ahora en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto al juego específicamente de Pac-Man, es la obtención o la generación de códigos para tanto como para Pac-Man como para los fantasmas, para hacerlos más rápidos y que acaben mucho más rápido con nuestro Pac-Man. Y esto se hacen varios concursos que son muy interesantes en cuanto al que desee aprender y desee desarrollar algún juego y tomar Pac-Man como punto de partida. Bueno, espero que les haya servido de algo el video tutorial con respecto a lo que es la influencia de la inteligencia artificial en los juegos, que no solamente la inteligencia artificial es utilizada en la actualidad, sino que viene desde tiempo atrás siendo útil para la elaboración de juegos. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video tutorial. Gracias.